Ustedes empiezan a ejercer presión sobre ese cilindro con ese gas que hay ahí en el interior. ¿Qué piensan que puede pasar ahí? Puede Tal vez estallar. se puede convertir en agua. Efectivamente, se nos va a convertir en líquido, ¿listo? Es decir, va a ir recogiendo los átomos a tal punto que a mayor presión, pues los átomos van a estar más unidos, ¿listo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros llegamos a un punto donde la presión es muy alta? Si hay muchísima presión en un gas, ¿qué podría llegar a pasar? Convertirse en Explotar. sólido. Podría, no sé si Daniela, creo que lo dijo, no sé si o lo entendí mal, que puede explotar, ¿cierto? Entonces, o claramente puede explotar teniendo en cuenta que la presión aumenta y pues el volumen tiene que distribuirse a tal punto que pues el espacio en el cual está inmerso no le va a alcanzar, ¿listo? Entonces, eso pasa por ese lado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, ese mismo cilindro, ¿sí? No le aplicamos ninguna presión, pero le aumentamos la temperatura. ¿Qué puede pasar? O sea, digamos, tenemos Los que átomos se mueven a mayor velocidad. se mueven a mayor velocidad, es decir, o sea, empieza como a generar mayor volumen, ¿cierto? Porque recuerden que el volumen es lo que puede ocupar, lo que ocupa en el espacio. Es decir, a mayor temperatura aumenta el volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar también? Que genere una explosión como en el aumento de presión. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a temperatura, presión y volumen. Entonces vamos a ver, chicos, que dentro de esto vamos a encontrar unas leyes definidas, pues, por unos personajes, los cuales definieron matemáticamente cómo se podían demostrar este tipo de situaciones. ¿Listo? ¿Qué pasa si la temperatura es constante? ¿Qué pasa si el volumen es constante? ¿Y qué pasa si la presión es constante? Pero algunos de los otros datos varían. Es decir, si el volumen es constante, pero le aumentamos la presión o le aumentamos la temperatura, ¿sí? Bueno, todo eso se definió en unas matemáticas. Entonces, vamos a ver acá. Y esos chicos, estos cálculos matemáticos se denominaron las leyes de los gases. ¿Listo? Entonces, básicamente las leyes de los gases van a estar definidas por tres señores. Bueno, esto hablando de las leyes de los gases, porque también tenemos otra constante para calcular presión, o bueno, ya aquí incluimos otros datos, y que ahí es donde les dije que incluimos la tabla periódica, pero por el momento vamos a mirar estos primeros, ¿listo? Entonces, está definido por estos tres personajes, Charles, Gay-Lussac y Boyle, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué pueden ver ustedes en la imagen? Esa imagen que está ahí en la diapositiva, ¿ustedes qué pueden ver ahí? Por ejemplo, ahí sí, obviamente van a haber dos cilindros, obviamente, pero ¿qué pueden ver en esos cilindros? Que uno no tiene tanta presión como el otro. Exactamente. Exactamente, uno va a tener más presión y por tanto va a tener menor volumen, diferente al otro que tiene menor presión y tiene mayor volumen, ¿listo? Entonces, eso es lo que define básicamente estas leyes, ¿vale? A menor presión, mayor volumen, a mayor presión, menor volumen, a mayor temperatura, bueno, eso ya lo iremos viendo. Entonces, ¿qué es un gas? ¿Listo? Entonces, era lo que estamos hablando ahorita. Básicamente, pues, es unas partículas o las moléculas que, como ustedes pueden ver aquí en la imagen, van a estar en constante movimiento, ¿listo? Entonces las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, ¿listo? De modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos. Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre las moléculas son despreciables en comparación con la velocidad a la que se mueven las moléculas. Es decir, por ejemplo, ustedes están pitando unos frijoles, ¿sí? Pues no sé si lo hacen, pero digamos están pitando unos frijoles, ¿cierto? Y ustedes saben que el agua que está contenida en estos frijoles, ¿qué va a pasar? Empieza a evaporarse, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando se evapora?
genera presión. Genera presión, ¿cierto? ¿Y cómo se libera esa presión de la olla? Quitándole el cuchillo para que bote el aire. Exactamente, con el cuchuflí o el pito que llaman, ¿cierto? Que cuando la presión es muy alta dentro de la olla, significa que necesita liberar esa presión, ¿verdad? Y ahí es cuando va a sonar el pito o el cuchuflí, como dice Javier. Lo mismo de las lentejas, ¿no? Que se queman. Es lo mismo si hablamos de lentejas, de frijoles, de garbanzos, no importa. Lo que nos importa es el agua que está contenida ahí y que se va a convertir en estado gaseoso, aumentando el volumen, ¿cierto? Porque la temperatura aumenta el volumen, ¿cierto? Entonces ese volumen requiere salir, esa presión requiere salir. Entonces básicamente esto vamos a definirlo como un gas, ¿cierto? Entonces sabemos que el gas pues básicamente es uno de los estados de la materia, ¿verdad? Que es donde pues nuevamente, y valga la redundancia, las moléculas están en vía libre, ¿listo? Y se tiene que contener en un recipiente para poder definir ese gas, porque pues ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, tienen una olla con agua hirviendo y la dejan destapada? Pues el agua se va a evaporar. Evapora el agua. Exactamente, se va a evaporar, se va a volver gas, y como no hay un recipiente que lo esté conteniendo, pues básicamente, ¿qué va a pasar con el gas? Se va a ir, ¿cierto? Esas partículas de agua se van a ir, esas moléculas de agua que digo, ¿listo? Entonces, las características de los gases. Entonces, ya sabemos que si nosotros tenemos, por ejemplo, una botella de 350 mililitros de Coca-Cola, ¿sí? Sabemos que hay un volumen de 350 mililitros. Pero si nosotros sacamos esa Coca-Cola, metemos 10 mililitros de agua, un ejemplo, y calentamos esa botella a tal punto de que el gas, bueno, de que el agua se evapore y se vuelva un gas, ¿cuál sería el volumen de esa agua? O ese agua. Bueno, el agua. ¿Cuál sería el volumen del agua dentro de la botella de 350 mililitros cuando se convierte en estado gaseoso? ¿Se desmayaron? Listo. Ah, Lean el primer punto que dice, los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que lo contiene. Es decir, si nosotros ponemos 10 mililitros de agua en una botella de 350 mililitros, lo calentamos al punto de volverlo un gas, ¿cuál será el volumen de esos 10 mililitros de agua en estado gaseoso dentro del recipiente? Vamos. El agua no ocuparía nada por lo mismo que el gas está ocupando todo el recipiente, ¿no? Que es con el que con mayor volumen ocupa. no, al revés, al revés. Lo que dijo Laura, pero al revés. ¿Cómo es al revés? Bueno, o sea, quiero O sea, escuchar los dos. A ver, ¿qué es lo que dice Javier? o sea, puede repetir la pregunta, profe, por favor? Entonces, ¿por qué dice que al revés y no sabe qué está contestando, abeja? O sea, sí, es que Listo. necesito formularla mejor. Listo. Escuchen esto. Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, yo tengo una botella de 350 mililitros, ¿sí? Meto 10 mililitros de agua, caliento la botella y obviamente pues la botella va a estar completamente cerrada, sellada. Aumento la temperatura al punto de que el agua se me va a volver un gas, o sea, es decir, se va a evaporar. ¿Cuánto A estallar. volumen va a ocupar ese gas? El del No, contenedor. sí, lo que dijo Laura, lo que dijo Laura. Todo lo que dijo Laura. Exactamente, Lazo. Muy bien, lo que dijo Lazo. Va a ocupar el volumen que tiene la botella. Porque es que, vean chicos, dice acá, los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene, ¿cierto? Entonces, independientemente que en estado líquido tengamos 10 mililitros de agua, al convertirlo nosotros en estado gaseoso, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen. ¿Por qué? Porque las moléculas van a estar disociadas en todo el recipiente, es decir, van a estar tocando todo el recipiente, van a estar por todo lado, es decir, ocupan el volumen completo del recipiente. Es decir, que en una botella de 350 mililitros, ¿cuál sería el volumen de 10 mililitros de agua en estado gaseoso?
En una botella de 350 mililitros, yo pongo 10 mililitros de agua y la caliento al punto de evaporarse. ¿Cuál es el volumen del gas? Jesús de Israel. A ver, chicos, vamos a hacer vamos a imaginar. A ver, nosotros, no, me tocó dibujar acá. Es que no estoy en la casa, entonces no tengo el tablero. A ver, voy a dibujar la botella acá. Digamos que esta es una botella de Coca-Cola, ¿cierto? Pues, digamos que sufrió unos pequeños golpes, ¿sí? Calores extremos hasta el punto de... La primera Coca-Cola que salió. Sí, exactamente, fue la primera Coca-Cola que salió. Digamos que estas dos botellas son las mismas, ¿sí? O sea, pues, usen su imaginación. ¿Listo? Aquí tienen que poner la imaginación en juego. Estas botellas son de 350 mililitros cada una, ¿listo? Porque las botellas en su imaginación son completamente iguales, ¿cierto? Si nosotros tenemos un líquido, o sea, la botella está para 350 mililitros. Si ustedes compran la Coca-Cola, el líquido va a venir los 350 mililitros, ¿cierto? Pero entonces yo tomé esa botella y saqué la Coca-Cola, ¿listo? Y metí 10 mililitros de agua. Entonces, es decir, todas mis moléculas... Uy, ¿qué pasó ahí? Todas mis moléculas de agua, espero a ver si hay un puntico por acá. Bueno, ahí está. A ver, dibujito, ya aquí está. Entonces, todas las moléculas de agua van a estar acá. ¿Listo? ¿Ocupando cuánto? ¿Cuánto volumen está ocupando? Los 350, ¿no? Como sacó la gaseosa y pues... No, espérate. Tenemos 10 mililitros de agua. ¿Cuál es el volumen del agua? Los 10 mililitros, ¿cierto? O sea, aquí, hasta acá, hasta donde está esta línea de acá, hay 10 mililitros y ustedes saben que pues el agua, pues su compuesto va a estar, digamos, todas las moléculas van a estar unidas, ¿cierto? Entonces por eso es que van a estar acá tan. Pero entonces yo le metí fuego a eso, ¿cierto? Entonces empecé a calentar la botella, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? A la medida en que yo estoy aumentando la temperatura, van a empezarse a disociar las moléculas de agua. ¿Listo? O sea, del estado líquido a convertirse en estado gaseoso, ¿cierto? Entonces las moléculas van a hacer esto, van a estar por todo lado. ¿Sí ven los punticos, cierto? Menos mal porque... Bueno, punticos por todo lado. Imagínense, con su imaginación, imagínense punticos por todos lados. Entonces, si esto se transforma, si estos 10 mililitros se evaporaron aquí, en esto de acá, ¿cuál es el volumen de ese gas? O sea, ¿cuánto espacio está ocupando? ¿En cuánto está contenido? O sea, el volumen sería toda la botella, ¿no? Exactamente, como dijo Lazo ahorita, pero yo quiero es cuál es el número que estoy buscando. ¿Los 350? Gracias. Gracias. Exacto, chicos, exacto. Ustedes tienen que tener en cuenta esa situación, ¿listo? Porque el espacio que ocupa es el volumen, ¿listo? Entonces, es decir, aquí los 10 mililitros de agua se convirtieron en 350 mililitros de volumen de gas, ¿listo? Porque el gas va a estar ocupando toda la botella, no solo 10 mililitros. ¿Claro ese concepto, chicos? ¿Claro eso? Sí, muy bien. Y me gusta cómo contestan ustedes. ¿Listo? Entonces, ay. ¡Sí, señor! Muy bien. Entonces, existen diversas leyes derivadas de modelos simplificados de la realidad que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas. ¿Qué era lo que estábamos hablando ahorita, chicos? Si nosotros mantenemos una de estas variables en una constante, pues entonces van a haber variabilidad en los resultados
que estemos buscando y ya lo iremos viendo ahorita, ¿listo? Porque pues ustedes dirán qué carajos está diciendo el profesor, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que nuestras tres principales variables son la presión, el volumen y la temperatura. Hasta ahí. Acá hablando de las leyes de los gases, no de los gases ideales, sino leyes de los gases. Porque en gases ideales ya vamos a incluir otras cuestiones como son los moles o masa molecular, ¿listo? Y una constante de los gases, ¿vale? Pero pues eso ya lo iremos viendo más adelante. Acá lo importante, lo que me interesa es que conceptualicen estos tres términos dentro de sus operaciones. Presión, volumen y temperatura, ¿listo? Entonces, pueden comprimirse fácilmente debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas moléculas y otras, ¿cierto? ¿Quién me puede decir qué significa eso o qué dice ahí? O sea, ¿cómo podemos definir eso que acabé de decir ahí? Pueden comprimirse fácilmente debido a que existen enormes espacios vacíos entre unas moléculas y otras. Eso se puede decir que es como unir más las moléculas que hay dentro de un espacio. ¿Y mediante qué procedimiento? O sea, ¿qué habría que aplicarle para que pase eso? Compresión. Exactamente, muy bien, presión, exacto. Entonces, los gases no tienen forma definida, ¿listo? Adoptan, pues, o se forman dependiendo el recipiente que las contiene. En el caso de la botella de Coca-Cola, pues, ¿qué forma va a tener ese gas? De botella de Coca-Cola, ¿cierto? Entonces, pues ya... Pregunta. Sí. ¿Por qué, ahora, bueno, por qué estas leyes no aplican en el espacio? ¿Cómo así no aplican en el espacio? O sea, está diciendo que los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, técnicamente, todo el universo no hay más allá. O sea, no se puede separar, no puede salirse del universo. Entonces, ¿por qué no está contenido? Bueno, ¿del universo o del planeta? Bueno, las dos pueden ser lo mismo. Bueno, recuerden lo que dice por acá. Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre moléculas son despreciables, ¿cierto? Entonces, aquí hablamos de fuerzas gravitatorias, es decir, la contención que hay a nivel planetario, ¿cierto? O sea, cómo afecta la gravedad. Son despreciables, es decir, pues no influyen de sobremanera realmente sobre este tipo de moléculas. Mas no quiere decir que no influyan, es decir, se influyen un poco. Entonces, básicamente las leyes aplican dentro de un concepto o dentro del fenómeno físico de la gravedad planetaria. ¿Me hago entender? O sea, hay unas condiciones específicas, en este caso, la gravedad que va a influir sobre ello, ¿listo? Sobre este cálculo. Porque Lo si nosotros que está diciendo el profesor es que las leyes se formaron en la Tierra y entonces por eso no las hicieron para el espacio. Es resumidas cuentas, eso, en resumidas cuentas, eso, ¿sí? Actuamos bajo las leyes de la física, ya. Entonces todo pasa bajo las leyes de la física, y una de las leyes de la física es la gravedad, entonces nosotros actuamos bajo las leyes de la gravedad, ¿sí? Sí, claro, Lazo. Y ya. Listo, bien. ¡Qué cachetada! No, bien, porque eso los ayuda a conceptualizar un poquito más. Lo que pasa es que yo a veces intento como especificar muchísimo y termino confundiéndolos más a veces. Sí, profe, saca mucha teoría. Listo. Entonces, las leyes de los gases, chicos, finales del siglo XVII, ¿vale? Entonces, aquí fue donde un grupo de científicos, como ustedes saben, los científicos hace mucho tiempo, pues, estaban como, no sé, desparchados, ¿cierto? Entonces, están diciendo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a inventar las leyes de los gases. Bueno, pero ¿qué son los gases? ¿O para qué sirven? ¿O cómo vamos a hacer? No, pues mire, ¿qué pasa si tomamos un gas y le aplicamos, qué sé yo, presión? Listo. Entonces, fueron jugando como con esas variables, ¿cierto? Porque, pues, ¿cuáles son las tres variables? Ya sabemos, la presión, la temperatura y el volumen, ¿verdad? Entonces, obviamente la palabra desparchado no la van a tomar en serio, ¿no? Sino que es como, como para contextualizar el asunto. Entonces ellos dijeron, no, pues, ensayo y error, ¿listo? Como a experimentar qué pasa si le pongo más volumen, no sé, y mantengo la temperatura estable. Bueno, va a pasar esta situación. ¿Qué pasa si le pongo más, qué sé yo,
temperatura y mantengo la presión constante. Ah, va a pasar esto, sí. O sea, empezaron como a estandarizar unas variables, ¿listo? Lo cual llevó a que se pudiera desarrollar de manera matemática esto, o sea, estos cálculos, ¿cierto? Entonces ya sabemos que dependiendo de estas variables se puede calcular otros valores. Entonces, las leyes están, entre las leyes más importantes, o las leyes principales, es la ley de Boyle, de Charles Gay-Lussac, y bueno, la ley de Avogadro, pero pues esa no la vamos a tener como muy en cuenta. ¿Listo? Acá vamos a trabajar principalmente ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac. Después vamos a mirar la parte de las leyes de los gases ideales. Entonces, vamos a mirar las tres variables principales. ¿Listo? Profe, ¿quién era el gay? Yo quiero ver la foto. ¿Esa? No, pero ¿quién era esa? De todos, ¿quién era el gay? Ah, bueno, ahí están en orden. En orden. Boyle, Charles, Gay-Lussac y Avogadro. Ya, no. Van a salir después con alguna bromilla. Bueno, entonces tenemos, chicos, tenemos la temperatura. Entonces, la temperatura, como nos dice este concepto, ejerce gran influencia sobre el estado de las moléculas de un gas, aumentando o disminuyendo la velocidad de las mismas. Entonces, ¿cómo la temperatura afecta la velocidad de estas moléculas? ¿A mayor temperatura hay mayor movimiento o menor movimiento? Mayor. Exactamente. Entonces van a aumentar como la energía y en un caso, digamos, si buscáramos la expansión, podría decirse, si se pudiera expander, entonces podría aumentar su volumen, ¿cierto? Es como, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un globo de helio. Entonces, si nosotros tenemos un globo de helio y empezamos a calentar, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen, porque va a aumentar el espacio, ¿cierto? Entonces, para trabajar estas fórmulas de los gases, siempre vamos a trabajar con grados Kelvin. ¿Listo? Quieto, Rocha. Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de unidades de temperatura que existen? Existen los Kelvin, centígrados y Fahrenheit. Fahrenheit, exactamente. Nosotros vamos a trabajar Kelvin. ¿Listo? Entonces, yo les doy una temperatura a ustedes. Es decir, por ejemplo, hablemos de 10 grados Celsius o centígrados, como quieran. ¿Cómo van a calcular los grados Kelvin? A ver, ¿quién de pronto alguna vez habrá escuchado cómo se calculan los grados Kelvin a partir de los grados Celsius? Creo que se les apagó el micrófono a todos a la vez y todo. Chicos, es muy sencillo. Lo único que ustedes van a hacer es, si digamos, por ejemplo, yo les doy un problema, ¿listo? Más de los que le doy habitualmente, pero les doy un problema para trabajar en gases y les doy la temperatura en grados Celsius, ustedes lo único que van a hacer es sumarle 273. Ya. Es decir, 10 grados Celsius, ¿cuántos grados Kelvin serían? Profe, ¿cuál es la pregunta? Es que se cortó. Sí. 283. Sí, ya, no es más. Brian les preguntaba que si tenemos 10 grados, si yo les doy un ejercicio con grados Celsius, 10 grados Celsius, ¿cuántos grados Kelvin eran? Entonces, lo único que tienen que hacer es sumar. ¿Listo? Entonces, a 10 le suman 273, efectivamente, como dijo la señorita Escárraga, son 283 grados Kelvin. ¿Listo? Sencillísimo ese asunto, ¿verdad? Re sencillo. Ya los cálculos ¿Cómo? ¿Me puede repetir? Es que necesito anotarlo porque si me pierdo. Los grados Kelvin se calculan sumándole 273 a los grados Celsius. Es a los grados Celsius. Si yo les doy grados Fahrenheit, ya es otro cálculo que ya es, digamos, ya requiere incluso
fraccionarios. Pero por el momento vamos a trabajar Celsius a Kelvin y ya. Ya después miraremos esas conversiones. ¿Listo? Claro ese tema de la temperatura y grado, y claro lo de los grados Kelvin, ¿verdad? Entonces la presión. La presión básicamente se va a definir como esa relación que existe entre la fuerza, ¿listo? O entre una fuerza específica y la superficie en la que se aplica, ¿listo? Entonces no tiene como gran forma, digamos, de, no sé cómo decirlo, no se complejiza, simplemente es la fuerza que se le aplica a una superficie y ya, eso es la presión, ¿listo? Entonces ya sabemos que eso va a ser nuestra presión, ¿vale? Y tenemos el volumen, ¿listo? Entonces era lo que hablábamos ahorita, es todo el espacio ocupado por algún tipo de materia, ¿listo? En el caso entonces de los gases, van a ocupar todo el volumen disponible del recipiente que los contiene. Entonces, fue el ejemplo que les acabé de dar, chicos, de que pues si tenemos la botella de Coca-Cola con 10 mililitros de agua que calentamos a volverlo gaseoso, pues su volumen va a cambiar de 10 mililitros a 350 mililitros en estado gaseoso, ¿listo? Es decir, su volumen aumenta. Entonces, según la imagen que nosotros tenemos acá, bueno, acá, ¿cómo podemos definir esa imagen? ¿Qué pasa en esa imagen? ¿Quién me puede decir qué pasa en esa imagen? A mayor presión, menor volumen. Listo, eso es todo. Mayor. Ah, ¿mayor o menor? Menor presión. A mayor presión, menor volumen. Porque fíjese el volumen que está ocupando acá. Este espacio acá. Mientras que acá el volumen es mucho mayor. ¿Cierto? Entonces, a mayor presión, porque fíjense que acá tenemos una pesa de 50 libras, a mayor presión, el volumen va a disminuir. Mientras que a menor presión, que aquí tenemos esto de 25 libras, kilos, toneladas, lo que quieran, la temperatura, el volumen va a aumentar porque las moléculas del gas van a estar distribuidas por todo el recipiente. ¿Listo? ¿Clara esa parte, chicos? ¿Clara esa parte del volumen? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces tenemos ley de Boyle. Entonces acá ya tienen que empezar, chicos, a mirar esta situación. ¿Listo? Entonces, esta ley nos permite relacionar la presión y el volumen. ¿Listo? Y acá que vamos a tener constante la temperatura. ¿Vale? Es decir, el dato que nosotros no vamos a necesitar para hacer el cálculo matemático, en este caso va a ser la temperatura porque va a ser una constante, mientras que la presión y el volumen van a ser variables. ¿Listo? Entonces, establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Clarísimo, ¿cierto? Claro. Obvio, más claro que... Entonces, Carlos. establece que la presión de un gas en un recipiente, ¿listo? Entonces tenemos un recipiente con un gas. Es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Esto en palabras castas fue lo que dijo Escárraga en la imagen anterior. A mayor presión, menor volumen. Eso es la ley de Boyle. ¿Listo? O sea, no es más. O sea, aquí suena súper estilizado y súper bonito, pero pues simplemente lo que quiere decir Boyle es que a mayor presión, menor volumen. ¿Listo? Eso es. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Listo? Entonces, en otras palabras, si la presión aumenta, como vemos aquí en la figura 1, ¿qué va a pasar? El volumen disminuye, ¿cierto? Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Entonces, acá podemos ver eso completamente claro, ¿cierto? Y su fórmula va a ser la presión por el volumen es constante. Ojo porque acá vamos a ver una cosa. Esto de acá, porque acá hablamos de tres variables, ¿no? O sea, hablamos de tres términos. Presión, volumen y temperatura, ¿verdad? Pero acá tenemos una constante. Esa constante que nos indica que siempre va a ser el mismo resultado. Pero como nosotros vamos a trabajar en este caso con dos cilindros o dos cuerpos,
¿qué va a pasar? Pues que lo voy a anotar aquí en texto para que se vea un poquito más claro, porque pues con mi pulso de maraquero, pues por lo general tienden a quedar jeroglíficos, ¿listo? Entonces, vamos a tener que P1 por B1 es igual a P2 por B2, ¿listo? ¿Qué significa eso? ¿Quién me lo puede decir? Que la presión del cilindro 1 por el volumen del cilindro 1 es Ujú. igual a la presión del cilindro 2 por el volumen del cilindro 2. Exactamente, ¿listo? Entonces, ahí ustedes en su cuaderno van a escribir lo siguiente, por favor. Y van a intentar desarrollar a ver cómo les va. Entonces, tenemos que un globo. Chicos, activen su cámara, porfa. Profe, yo no puedo. Bueno, los demás activen su cámara, por favor. Y van a notar lo siguiente, chicos, teniendo en cuenta la fórmula que les acabé de dar, ¿listo? Van a notar lo siguiente. Un globo sonda de 155 litros. Profe, ¿me puede repetir? Un globo sonda de 155 litros de volumen al nivel del mar es decir, que su presión es de una atmósfera, ¿cierto? Se deja subir a una altura de 6 kilómetros ¿A una qué? a una altura de 6 kilómetros donde la presión es de 0,38 atmósferas.